Ok. En las próximas vamos a tener un break como a las 7:30, 7:40. Y va a ser para suficiente tiempo para que ustedes se estiren y pueden agarrar un poquito de café si quieren en cualquier momento. Y esta es la primera clase que estamos dando, así de que estamos todavía cayendo, un poquito agarrando el cuerpo de lo que vamos a hacer los próximos 2 años. ¿Okay? Créanlo o no, aunque ustedes están acá, ¿cuántos están ansiosos de estar aquí? Y nerviosos de estar aquí. Amén. Yeah. Yo también. Estoy nervioso y ansioso ansioso de ver cómo esto va a ir desarrollándose en los próximos 2 años. Ansioso de ver de que en verdad hay algunos de ustedes que yo sé que han tenido el deseo de hacer esto por mucho tiempo. Así que vamos a empezar en esta hora. Y les digo, yo estoy nervioso también porque yo también entiendo que este es un compromiso mío de 2 años. Pero entendemos que todos estamos nerviosos, ansiosos. Van a haber proyectos durante el año que ustedes van a tener que hacer en grupo, otros van a ser individuales. Y les recomiendo siempre que trabajemos juntos con todo. Vamos a empezar ahora. Ahí está. ¿Por qué el Defenders Instituto Bíblico? ¿Por qué el Defenders? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que lanzó el Instituto Bíblico de los Defensores? El Instituto Bíblico de los Defensores nació por 3 razones. La raíz del instituto fue el crecimiento del modernismo, de la alta crítica y de la enseñanza de la evolución. Esto es muy importante que usted aprenda y reconozca de dónde salió todo esto. Esto sí va a ser parte del examen. Es importante porque el crecimiento del modernismo era una teoría que en aquel tiempo se daba. Yo sé que a veces nosotros oímos esa palabra del modernismo, y cuando hablamos de modernismo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Modernismo. Algo nuevo. Algo nuevo. Pero que si estamos hablando dentro del círculo de las iglesias y decimos, esa es una iglesia moderna, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Nueva doctrina. Liberal. Nueva doctrina, liberal. ¿Qué más? ¿Qué más? Modernismo. Actualización. El modernismo nació del Instituto Teológico de Princeton. Y el modernismo lo que enseñaba enseñaba 5 errores de teología, y ahorita los vamos a repasar. El modernismo lo que criticaba era la Biblia y criticaba las denominaciones. El modernismo en verdad salió de la iglesia presbiteriana y de todo lo que estaba pasando en el Instituto Bíblico de Princeton Theological Seminary. El modernismo dio luz a lo que se llama la alta crítica. La alta crítica era una forma, y es una forma todavía hasta el día de hoy, es una ciencia de cómo leer cualquier literatura, la alta crítica. La alta crítica lo que le enseñaba, y la filosofía detrás de la alta crítica era de leer la Biblia no como un libro santo ni divino, sino que la alta crítica decía, el libro tiene que ser leído como leemos a Platón, a Sócrates. Tenemos que leerlo como leemos los libros de Ptolomeo, de Josefo. Son libros históricos y la Biblia tiene que ser leída de esa manera y tiene que ser inspeccionada y revisada de tal manera de que no puede ser vista como un libro que está lleno de milagros. Entonces, si sacamos a un lado el elemento divino, nos quedamos con un libro que básicamente es tinta negra en páginas blancas. Y eso era la alta crítica. La alta crítica decía, la Biblia tiene que ser analizada como cualquier otro libro de la historia de la humanidad. Y claro, en 1859, Charles Darwin sacó su gran enseñanza de la evolución. Y la evolución era algo que estaba creciendo en ese momento. Dentro de las iglesias y dentro de los institutos bíblicos, de los seminarios, había un gran problema. Y era de que todo mundo quería de alguna manera reconciliar lo que ellos habían llamado ciencia en ese momento y lo que era teología. Porque la ciencia, todo el mundo iba detrás de Carlitos, detrás de Charles, no de pero de Carlos, de Charles Darwin. Porque Charles Darwin, él creció en una etapa
donde si usted era parte del mundo de la ciencia, usted tiene que ir al seminario. Todos los doctores, toda la ciencia estaba en la iglesia. Se fue con su tío a las Galápagos, las islas de los Galápagos. Y ahí miró unos pajaritos, con unos finches, tenía unos como los piquitos. Y él miró las variaciones que habían en esos piquitos y él dijo, estos han sido de uno, nacieron de este. Y empezó a conectarlo todo y sacó su libro popular, El origen de las especies, y de ahí salió la teoría de la evolución. Ya para 1900, ya la iglesia estaba batallando por esta enseñanza, porque si la evolución es correcta, ¿dónde queda la Biblia? ¿Dónde queda Génesis 1:1? Si la evolución es verdadera, si la evolución es cierta, ¿dónde queda nuestra fe? Entonces por ese tiempo salió un hombre llamado Scofield, C.I. Scofield, y tal vez algunos de ustedes tienen una Biblia de Scofield de estudio. Yo tengo una de esas. Scofield fue uno de los grandes propagandas. C.I. Scofield. Él fue un pastor y fue maestro de seminario, y él enseñaba que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 había un gran espacio de tiempo. Entonces él decía, esta es la manera de reconciliar la teoría de la evolución con la teoría de la creación. Lo que decía él era, y ustedes lo van a leer por ustedes mismos en sus libros que han estado adquiriendo, él decía, cuando Dios creó al mundo, lo creó, lo soltó, y el mundo solito se empezó a formar. Y Dios lo dejó solito, y ahí es donde podemos decir que Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es porque pasó un lapso de millones y millones de años. No sabemos cuánto tiempo pasó ahí. Eso es lo que enseñaba Scofield. Era una manera de reconciliarlo. Obviamente, si usted enseña esto, y usted le dice a la iglesia, hermano, es que dentro de Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un gran espacio de tiempo, entonces tenemos que empezar a cuestionar los otros pasajes de la Biblia. ¿Y qué es lo que la palabra yom quiere decir en hebreo? ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Y cuántos días en verdad tomó Dios para crear los cielos y la tierra y el ser humano? Y eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos 2 meses. Vamos a estar hablando de todo esto, el origen de la Biblia. Ahora, los 5 puntos que los modernistas hacían eran estos. Estos son los 5 puntos, los 5 argumentos de ellos. La Biblia no puede ser la palabra infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla. Que no falla. ¿Cuántos creemos aquí que la palabra es perfecta y es la palabra de Dios? Usted me acaba de entregar una tarea a mí que me dice que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no puede ser la palabra infalible de Dios porque contiene muchos errores. Los escritores fueron hombres comunes que se pusieron de acuerdo para controlar a la gente. Y lo que los modernistas decían era esto: la Biblia no puede ser infalible porque tiene errores. De acuerdo a la ciencia de hoy, de acuerdo a lo que hoy conocemos como ciencia, la Biblia contiene un montón de cosas erróneas y enseñanzas que no concuerdan con la ciencia de hoy. Y aparte, decían, los escritores en verdad eran hombres que eran hombres teólogos y religiosos que se pusieron de acuerdo, inventaron un libro llamado la Biblia. Y ahí lo llenaron de enseñanzas, de doctrina de hombre, para que el hombre cayera en ese error. Los modernistas argumentaban que la Biblia no podía ser la palabra infalible de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros somos fundamentalistas. Porque la palabra fundamentalista quiere decir que usted cree que la palabra de Dios, así como está, es exactamente eso, la palabra de Dios. Como le digo, los próximos 2 meses y un poquito hoy, vamos a hablar de por qué yo le puedo acertar a usted que la palabra es la palabra de Dios. Pero ustedes me escribieron a mí unos cuantos papeles. Y no los voy a leer, porque los leí casi todos, al menos los que pude leer antes de la clase. Pero lo que me impresionó fue que la mayoría de ustedes, ustedes podían acertar que la Biblia era la palabra de Dios por la experiencia personal que ustedes habían tenido con ella. Y ustedes decían, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque me ha mostrado. Uno de ustedes dijo, yo clamé. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Yo hice exactamente eso, yo clamé
y Dios me respondió. Por eso yo puedo aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Entre todos ustedes, las respuestas eran variables, pero todos me contaron una historia personal. Y eso es bueno, pero ustedes se acuerdan lo que dijimos ayer, ¿verdad? Porque ayer les empecé a dar un poquito de la introducción de lo que íbamos a hablar ahora. Si en verdad todo es experiencia solamente, nosotros tenemos aquí, yo tengo aquí, el libro de los Mormones y el Corán. La gente que lee el Corán dice que el Corán es el libro más importante de la vida de ellos, que ha cambiado su vida. Oh, este libro ha cambiado la vida de ellos. Este libro ha hecho que hombres, ayer fue el 9/11, hombres tomaran aviones y estrellaron esos aviones en las Torres Gemelas de New York hace 15 años. Y ellos creían firmemente que este libro había cambiado su vida. Pero tenemos por otro lado a los mormones. Y los mormones creen que cuando usted lee el libro del Mormón, que usted siente algo calientito cuando lo está leyendo y que cambia su vida. Y que hay un cambio radical en este libro de los mormones. Entonces, ¿cómo podemos acertar que el libro de ellos no es el libro de Dios? ¿Cómo podemos decir que el Corán? Porque ellos me dicen lo mismo. Estos libros han cambiado mi vida. Pero no nos vayamos muy lejos. Porque el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, es el libro que cambió la mayoría de las vidas de la ciencia. Este libro marcó la vida de docenas de científicos que en ese momento cambiaron su punto de vista y denominaciones cristianas. Entonces, ¿cómo sabemos que este libro y este otro libro no se pueden comparar a la Biblia? ¿Cuál es la diferencia? Cristo. Ok, pero ellos tienen a Charles Darwin, ellos tienen a Allah y ellos tienen a Joseph Smith y a Moroni, al ángel Moroni. Y los testigos de Jehová tienen a Charles Russell y a Abraham. ¿Cuál es la diferencia entonces? Aparte de eso tiene que haber más. Los libros de la Biblia fueron compilados entre varios, como dice ahí, hombres comunes. Uh-huh. Pero no se pudieron haber puesto de acuerdo porque en primer lugar no vivían en los mismos lugares, Uh-huh. ni en las mismas épocas, Okay. en los mismos años. Uh-huh. Entonces, si todo esto concuerda, la Biblia concuerda uno con otro, y no tiene nada que se oponga a sí misma, Uh-huh. entonces esa es prueba que es revelación divina. Ok. So, la misma profecía dentro de la misma Biblia, o la misma lectura, comprueba. La misma Biblia se comprueba Comprueba, sí. que es la palabra de Dios. Ok. Hermana Paola. Porque el Espíritu Santo que mora en mí Ujú. me hace guiarme a todo espíritu de verdad. Ok. Ah, So, el Espíritu Santo te dice. él es el que me indica que Ujú. todo lo que está ahí Ok. es cierto. Ok. Yes. ¿No lo hicieron con tanto amor como la Biblia? No lo hicieron con amor. Ok. Ok. No se ve el amor, no se siente el amor en las Escrituras. Ok. Todos los profetas y hombres que escribieron el Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios, tanto Ujú. que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús y los apóstoles y todos los que escribieron en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como referencias de que es palabra de Dios. Ok. So, dentro de ellos mismos los escritores nos están diciendo que es palabra de Dios. Pero Hay creo que la gran diferencia entre estos libros es Cristo y la resurrección, Y la resurrección. Sí. la cual ellos no pueden clamar. Ujú. Los profetas de ellos, todo lo que ellos no pueden decir que hubo resurrección, esa es la... Ok. Thank you. Vamos a seguir. Porque el punto número 2 dice que los milagros de Jesús, este es el argumento de los modernistas, los milagros de Jesús son una leyenda. Nunca sucedieron como se cuentan. Aún la creación no fue en 6 días. La ciencia nos ha comprobado que el planeta se formó después de 45 billones de años. La humanidad en aquel tiempo era ignorante en aquel tiempo y se dejó llevar por cuentos. Y es por eso que ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios. Acuérdense, estos son los modernistas que están diciendo estos argumentos. Y créalo o no, los modernistas eran pastores.
Esta fue lo que se llama la gran división de 1905. La gran división fue en los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los luteranos, porque una nueva escuela de pastores se estaba levantando diciendo, la Biblia tiene errores. Hoy ya sabemos que tiene errores, así de que no es. Nosotros sabemos de que la Biblia no tiene errores y que la Biblia es la palabra de Dios, pero esto es lo que ellos decían. Y los milagros en la Biblia son una leyenda. Esa era gente ignorante que en aquel tiempo creía, la gente no sabía leer, no iban a la escuela. Y cualquier cosita, algo que hacía la gente, ¡puf! Ay, todo el mundo corría a decir, sí, es verdad, es un milagro. Esto es los 5 puntos que los modernistas hacían en el año 1905, 1910, 1920, que es la convención presbiteriana de 1920. Y la razón por qué les traigo la iglesia presbiteriana es porque ahí fue donde empezó. Créalo o no, en estos años la iglesia presbiteriana, los presidentes de los Estados Unidos, los senadores, todo era, el país entero casi se movía por medio de una denominación que era la iglesia presbiteriana. Ellos eran los que en verdad corrían mucho de lo que pasaba en esta nación. Ahora, el punto número 3. Jesús nunca resucitó de los muertos. El hermano nos decía, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia es verdad porque Jesús resucitó de los muertos, pero los modernistas decían, eso no es cierto porque los discípulos inventaron ese cuento. Es más, la ciencia ha comprobado que los muertos no resucitan. ¿Cómo usted puede comprobar que los muertos resucitan? ¿Y por qué si Jesús resucitó y si Él pudo resucitar, por qué nadie más ha resucitado? ¿Y por qué no miramos gente resucitada todo el tiempo? Estos son argumentos que ellos hacían. Y esto va a ser lo que vamos a estar hablando hoy, más adelante. Número 4. Jesús nunca nació de una virgen. Eso es imposible. Que una virgen no haya tenido hijos. Que una mujer que nunca haya tenido relación con un hombre llegue a tener un hijo. Eso es imposible. Y número 5, ellos decían, los modernistas, la sangre de Jesús no es la única manera de alcanzar la salvación del ser humano. Tú no tienes que necesariamente aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque en verdad Jesús solamente vino, fue un gran hombre, un gran maestro, es el Salvador del mundo. Pero aparte de eso, hay otros caminos que posiblemente también te lleven. Si analizamos el punto número 5, la sangre de Jesús no es la única manera de alcanzar la salvación del ser humano. ¿Qué abre esa puerta entonces? ¿A qué le abre la puerta? A otras opciones para salvación. A otras, es lo que llamamos el sincretismo. El sincretismo, y eso usted va a tener de tarea de definir estas palabras, que ahorita después de la clase le voy a dar las palabras. Pero a otras maneras. ¿Qué otras maneras hay según la humanidad para alcanzar la salvación? Obras. El mérito propio. El mérito propio. Cuando usted va a evangelizar a veces en la calle, a ver dónde están los hermanos del evangelismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice la gente a veces? Yo soy bueno. ¿Verdad? No hago nada malo. Yo no hago nada malo. De vez en cuando una cerveza, pero eso es todo. Yo no soy como aquel borracho. Eso es lo que la gente siempre dice. Aquel sí, yo no. Yo no soy como aquel. Pero si decimos que la sangre de Jesús no es la única manera, abrimos la puerta para que la gente empiece a decir que hay otros caminos. Y si hablamos de otros caminos y decimos que nosotros como cristianos tenemos que aceptar esos caminos, le abre a un gran movimiento que se empezó a desarrollar en ese momento. Hay una palabra para este movimiento. Si hablamos de que todos los caminos van a Roma y todas las religiones van al cielo, ¿cómo se llama esa palabra? Modernismo. No, pero hay Religión, modernismo. Hay una palabra, hay un gran movimiento, una filosofía de que todas las religiones deberían de unirse y no importa el ecumenismo. Importante que fue en ese tiempo que el concilio de las iglesias de Cristo, que fue el primero, fue la raíz del ecumenismo, nació aquí en los Estados Unidos, donde todas las iglesias presbiterianas, metodistas, luteranas, todos aquellos que creían estos 5 puntos modernistas, cada uno de ellos se reunieron en esta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Déjeme regresar un poquito. ¿Por qué es importante esto? Porque a raíz de esto es que nacieron los defensores de la fe cristiana.
Nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama los Defensores de la Fe Cristiana. El instituto bíblico que usted tiene, este folder que usted tiene, y algunos de ustedes se acuerdan de tener el bolígrafo grueso, pero esto es lo que vamos a estar estudiando y le vamos a estar agregando más todavía. Pero la razón por qué esto existe, por qué existe este instituto bíblico, fue para preparar pastores y obreros para contrarrestar esas 5 declaraciones de los modernistas. Y usted va a ver que en su cuaderno que les estuve repartiendo, ustedes tienen ¿verdad? Obviamente, ustedes lo tienen. Ustedes van a ver ahí que hay diferentes temas. Y la lección 1 es el origen de la Biblia. La lección 2 es la traducción de la Biblia. La lección 3 es la inspiración de la Biblia. Y la lección 4 son los símbolos de la Biblia. ¿Por qué nos habla tanto de la Biblia el Instituto de los Defensores de la Fe? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ese tema? Porque ellos decían que teníamos que volver a los principios. Es el tema. Volvamos a la Biblia. Pero acuérdense, estaban contrarrestando. La doctrina modernista. ¿Y cuál era el punto número 1 de los modernistas? Que criticaban la Biblia. Que la Biblia estaba llena de errores. Que había sido hecha, inspirada por hombres como usted y como yo, con motivos como usted y como yo tuviéramos. Que no había sido Dios el que la había inspirado. Ellos decían, eso no fue Dios, eso fueron los hombres. Y por eso es de que las clases que vamos a estar estudiando tienen mucha doctrina. Y usted se va a dar cuenta que no es tanta teología como es doctrina. Es por eso que no le estoy llamando un seminario, pero más bien un instituto bíblico. El Instituto Bíblico de los Defensores de la Fe Cristiana, el punto principal es desarrollar obreros para allá. El punto de este instituto es de que usted ponga en práctica lo que va a aprender ya. ¿Por qué? Cuando nació el movimiento modernista, el movimiento liberal, el movimiento de la evolución, de la alta crítica, si yo estoy dando clases en el instituto o el seminario más grande de los Estados Unidos, que es Princeton en aquel tiempo, y Union Theological, y que se dividió de Princeton, y por último Princeton y Union terminaron igual, de liberal y modernos. Si esos son los 2 institutos o los 2 seminarios más grandes que están desarrollando pastores, ¿qué tipo de pastores vamos a desarrollar que van a ir a enseñarle a las masas? ¿Qué van a ir a enseñarle a la gente? Si lo que les estamos enseñando es que la Biblia no puede ser confiable. Entonces, ¿qué sucedió? El doctor Winrod, y junto con pastores en Wichita en 1925, decidieron unirse en Salinas, Kansas, y formaron los Defensores de la Fe Cristiana, Defenders of the Christian Faith Movement, y desarrollaron lecciones para preparar obreros como un contraataque en contra de los seminarios y las universidades seculares. Vamos a entrar a lo que llamamos la doctrina bíblica. ¿Alguna pregunta de esto, hermano? ¿Algún comentario acerca de esto? ¿Alguien aquí que tiene algún comentario? Acuérdense que son los 5 puntos. La Biblia no puede ser la palabra de Dios porque está llena de errores. El número 12 son los milagros de Jesús, son una leyenda. El número 3, Jesús no resucitó. El número 4, Jesús nunca nació de una virgen. Y la número 5, la sangre de Jesús no es la única manera de alcanzar la salvación del ser humano. Esos son los 5 puntos de los modernistas, que nosotros hemos contrarrestado en decir, no, la Biblia es perfecta, Jesús resucitó, los milagros son lo que dice la Biblia, Jesús nació de una virgen, sí, fue un milagro de Dios, y sí, Jesús es el único camino al cielo. Si usted cree eso, usted es un fundamentalista. No nos gusta la palabra, a nadie le gusta la palabra fundamentalista, porque la usan mucho para hablar acerca de los musulmanes, cuando dicen, esos son musulmanes fundamentalistas. Y verá que la palabra como que lleva sonido fuerte. Negativa. Sí. Y mejor decimos, somos evangélicos. Mejor somos evangélicos. Pero, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con este instituto? Es preparar obreros, preparar gente que pueda trabajar ya, ahorita.
No que usted se llene tanto de sabiduría y de conocimiento, porque es cierto que usted va a aprender muchas cosas del seminario, del Instituto Bíblico, de la Biblia. Usted va a aprender muchas cosas. Pero, verá que si usted va a hablarle a alguien de Cristo, a él no le importa que la Biblia tenga 1189 capítulos. Que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, en arameo y en griego. ¿Qué me importa? Lo que ellos quieren saber es qué es lo que lo mueve a usted. ¿Qué es la pasión que usted tiene y por qué la tiene? ¿Por qué cree usted lo que usted cree? Porque el mundo está buscando una iglesia que no solamente crea, como decía el mensaje de ayer, que crea lo que lee, pero que viva lo que estamos leyendo. Sobre todo, hermano, yo le exhorto que mientras estamos creciendo y aprendiendo, que podamos ponerlo en práctica también. Amén. Una pregunta. A principios del siglo 1900, cuando sucedió este cambio, este movimiento en contra de las escrituras y de la contradicción de las escrituras, la iglesia presbiteriana era... ¿Cuál es el origen de esta iglesia? ¿Cuál era de dónde? Entonces, se imagina que en ese tiempo era una de las más influyentes. Sí, en el momento que empezó la gran división no era todavía. La iglesia presbiteriana nació aquí en los Estados Unidos. Aquí fue donde nació. Sí. La iglesia presbiteriana nació de unas enseñanzas consiguieron muchas enseñanzas de Calvino, de Juan Calvino, pero en verdad todo empezó con la iglesia anglicana. La iglesia anglicana en Inglaterra, los primeros que llegaron de allá de Inglaterra, que no querían ser como los anglicanos, eran los puritanos y los Quakers. Ellos fueron los que vinieron a fundar esta nación, a levantar a los Estados Unidos. Cuando usted oye las historias de los peregrinos que oraron para darle gracias a Dios, eran los puritanos. Y eran los Quakers, y ellos creían de que Inglaterra, la religión allá, la iglesia anglicana, se había mixteado demasiado con la política y eran muy carnales. Los puritanos eran puros, ¿verdad? Ellos verdaderamente eran la verdadera religión. Llegaron a los Estados Unidos y acá llegaron los misioneros de Escocia, los estudiantes de Fox, que había sido un estudiante de Calvino, y ellos traían enseñanzas diferentes. Los que estaban aquí eran congregacionalistas, que quiere decir de que la congregación se corría ella sola, no había un pastor, por así decir, pero la congregación era la que decidía todo lo que se va a hacer, y nosotros tenemos rasgos de eso todavía. Nosotros tenemos votaciones de vez en cuando, ¿verdad? Cada año tenemos votaciones. Pero la iglesia presbiteriana, cuando llegó aquí a los Estados Unidos, que vino de Escocia, las enseñanzas, la palabra presbíteros quiere decir ancianos. Ellos trajeron un gobierno diferente. Ellos decían que era necesario que la iglesia se administrara no por la congregación, pero por ancianos, que se establecieran ancianos dentro de la iglesia. Y ellos tenían un pastor, pero la mesa de ancianos era la que en verdad dirigía la iglesia. La iglesia presbiteriana fue en 1812, en el año 1812, establecieron el colegio Princeton Theological, que en aquel tiempo era Princeton College. Después de la guerra de 1812, de aquí, del War of 1812, que le llaman aquí en los Estados Unidos, fue que se levantó ese seminario, esa universidad. Y la iglesia presbiteriana en verdad es de aquí, de los Estados Unidos. El corazón está aquí en los Estados Unidos. En los demás países hay iglesias, pero en verdad es aquí. La iglesia luterana nació en Alemania. La iglesia metodista nació aquí también. La iglesia metodista era la iglesia más grande. Pero estas ya son iglesias reformadas, no son nacidas del catolicismo. Sí, ya eran... Son ya... Sí, acuérdese, el catolicismo, la iglesia católica que estuvo activa por todos esos años, sufrió una división con la iglesia ortodoxa. Y la iglesia ortodoxa, que es, usted ve unos morenitos, a veces la iglesia ortodoxa africana, la iglesia ortodoxa armeniana, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia apostólica,
esos se parecen, y usted ve imágenes, y usted ve muchas de las ceremonias son bien similares a los católicos, pero son dos diferentes ramas. Ahora, de esa división se formaron las demás, que era la iglesia anglicana. La iglesia anglicana básicamente fue cuando el rey de Inglaterra dijo: yo me quiero divorciar, y la iglesia católica no me deja divorciarme. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Él quería un divorcio para casarse con una de las muchachas Boleyn, y el papá le dijo no, el papa le dijo no, no puedes, y la muchacha que lo tenía todo ya, le decía: cásate conmigo, y si tú fueras el rey y tú te deshaces de la iglesia católica, te divides de ellos o los haces a un lado, aunque te excomulguen y te saquen, no importa, porque tú vas a levantar tu propia iglesia, la iglesia anglicana de Inglaterra. Y eso fue lo que hizo el rey de Inglaterra. Él se divorció, la iglesia católica, porque no se podían divorciar sin el permiso de la iglesia católica. La iglesia católica le dijo no, y lo excomulgó, así se dice la palabra, y levantó su propia iglesia. Y claro, la gran cabeza de la iglesia de Inglaterra fue la hija de él, que fue Queen Elizabeth, la reina Elizabeth. Pero de ahí fue que se vinieron todos para los Estados Unidos y empezaron a formar sus propias maneras. La iglesia metodista salió de John Wesley. Esto va a ser algo que vamos a estar aprendiendo más después, pero John Wesley, le voy a dar sinopsis rápido. John Wesley fue uno de los grandes escritores de los himnos que cantamos todavía hoy en día, y esto es algo que a veces podemos hablar aquí entre los adultos y entre la gente madura, pero cuando usted estudie la historia de John Wesley y los cantos y los himnos que él escribió, usted se da cuenta que John Wesley escribió, y la iglesia metodista que él fundó se estableció por algo muy importante. Él no creía en que los pastores deberían de tener credenciales. Él decía: ¿por qué voy a esperar yo que la iglesia de Inglaterra me dé a mí una credencial para yo predicar el evangelio? Si yo tengo el poder del Espíritu Santo, yo debería de predicar el evangelio. Pero lo que John Wesley hacía era que él no se iba a la iglesia a predicar, sino que se iba a las barras. Él se iba, y los mismos cantos de las barras que usaba la gente para cantar sus canciones, John Wesley los aprendió, y sobre la misma música escribió himnos que usted y yo cantamos todavía hoy en día. Lo que nosotros cantamos sin saber son cantos viejos que se cantaban en las barras. Ahora, obviamente hoy, pero le digo, lo podemos hablar entre gente madura que entiende que nosotros no estamos cantando canciones de barra, estamos cantando cantos de adoración y de alabanza. Pero en aquel tiempo ese fue el gran problema de John Wesley, y por eso fue que la iglesia metodista se levantó y sufrió un ataque grande. Ahora, muchas de las iglesias ya ni siquiera cantan esos himnos, de todos modos. Hoy tenemos salmistas y nuevos cantos. Pero son iglesias que se levantaron. La iglesia luterana fue Martín Lutero, ustedes se acuerdan. Él se rebeló contra la iglesia católica allá en Wittenberg, en Alemania. Y en un octubre 31, él clavó las 95 violaciones contra la iglesia católica romana. Como le digo, esto que le estoy diciendo ahorita lo vamos a ir desarrollando porque es parte del currículum. Había un hombre llamado Johannes Tetzel, que él vendía las indulgencias, y él le decía, mire, yo sé que usted lo que quiere es que su mamá, que se murió, se fue al purgatorio, pero si usted me da a mí una ofrenda de 30 pesos, yo oro, y en el momento que caigan los 30 pesos allá adentro, el alma de su mamá sale del purgatorio y llega directamente al cielo. Y buscaba, Johannes Tetzel era un gran orador, elocuente, y la voz que él usaba, y él decía, si aquí hay alguien que ha matado a alguien en alguna vez, si usted da una ofrenda de 25, usted tiene sus pecados perdonados y se va directamente al cielo, completamente obviando el purgatorio. ¿Verdad? Y esas eran las enseñanzas. Las iglesias que se han desarrollado de la luterana, anglicana, metodista, tienen raíces que no todas son buenas, pero hay unas que en verdad la reformación, que va a ser, la reformación la vamos a estudiar en la lección número 3, en la lección número 8, que no está en su libro, porque sus libros están divididos en unidades, acuérdese. Okay, van a haber 3 unidades, lo voy a dividir en 3 unidades este primer año. La primera unidad que usted tiene ahorita en su mano es bibliología. ¿Okay? Nos salimos un poquito del tema,
porque estamos hablando de la Biblia solamente ahorita, bibliología. Bueno, vamos a entrar lo que es ya, si usted tiene su cuaderno, usted puede abrirlo, el cuaderno del instituto. La importancia de doctrina bíblica. La importancia de la doctrina bíblica. Si no trajo usted y usted, aquí tengo yo extra. Nomás me lo regresa después de la clase. ¿Por qué estudiamos doctrina bíblica? ¿Y qué es doctrina bíblica? ¿Por qué no estudiamos teología? ¿Qué es teología? La palabra de Dios. Okay. La teología viene de dos palabras, ¿verdad? Theos y logos. Theos quiere decir Dios y logos quiere decir estudio, palabra más que todo. Logos quiere decir pensamiento acerca de. Entonces teología es pensamiento acerca de Dios. Theos, logos, teología. Nosotros vamos a estudiar teología, pero más que todo, acuérdense que estamos estudiando un instituto bíblico que va a contrarrestar las 5 enseñanzas de los modernistas. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar doctrina bíblica? Bueno, porque con su cuaderno abierto y su Biblia abierta, porque ¿cómo que vamos a tener un instituto bíblico y no leer la Biblia? Vamos todos a 1 de Corintios 1, 24. 1 de Corintios 1, 24. Es un versículo bien chiquito, pero la Biblia misma nos dice en 1 de Corintios 1, 24, mas para los llamados, ¿cuántos son llamados? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. La doctrina bíblica viene de Dios mismo y en verdad es Dios mismo. La sabiduría que usted y yo entendemos y estudiamos, la sabiduría que usted y yo empezamos a estudiar en la palabra, es Dios. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y la Biblia nos dice que no solamente nos hablan de Dios, pero la sabiduría que adquirimos es Cristo mismo. Doctrina bíblica se usa para instruir y corregir la vida del cristiano. ¿Cómo sucede esto? Al tener nosotros doctrina bíblica, al tener conocimiento, ayer la hermana nos hablaba de esto, la hermana Adriana nos hablaba de este punto muy importante. Y ella nos decía que Esdras había propuesto en su corazón no solamente leer, no solamente oír, no solamente adquirir, pero ponerla en práctica. Porque ¿de qué me sirve a mí llenarme simplemente de conocimiento y nunca hacer nada de ello? La doctrina bíblica, la sabiduría de Dios debe de entrar en mí y debe de hacer algo en mi vida. Usted lo tiene aquí en la importancia de doctrina bíblica. La doctrina bíblica es el contenido de las escrituras con énfasis en la comunicación de ese contenido a través de la enseñanza y la instrucción. El inciso C dice, la doctrina bíblica es la acumulación en el cerebro humano de las normas y reglas divinas según establecidas en las escrituras. Doctrina bíblica en verdad es poseer la mente de Cristo, porque de acuerdo a 1 de Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la doctrina bíblica es la acumulación de contenido, de información. Estamos hablando ahora en esta mañana, en esta tarde, y yo les acabo de presentar las cinco mentiras que los modernistas presentaban. Y al yo presentarles las 5 mentiras, yo les decía que nosotros tenemos también 5 contraataques sobre esas 5 mentiras. La primera mentira es: la palabra de Dios no es la palabra de Dios, es un libro de leyendas. Y nosotros hablamos de diferentes maneras que podemos acertar que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí entre ustedes, la mayoría, porque leí la mayoría de los papeles, casi todos me hablaron de experiencias personales. Pero el hermano decía, los profetas también profetizaron. Y las profecías nos dicen, nos comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Y no solamente la profecía, pero la Biblia misma da testimonio de ella misma que es la palabra de Dios. Y el hermano nos traía a luz que Jesús resucitó, que la gran diferencia es que
a pesar de que esos libros tal vez han cambiado la vida de otros, en verdad la gran diferencia que tenemos nosotros es de que Cristo resucitó de los muertos, que es algo que Carlitos y Joseph y Allah y Mohammed y Buda y el Hare Krishna, y ni uno de ellos hizo lo que Jesús hizo. Entonces para nosotros esa es evidencia suficiente. Algunos de ustedes estaban oyendo y lo están oyendo eso y dicen, eso es cierto, y se está empezando a formar la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica se usa para instruir y corregir la vida del cristiano. ¿Por qué es que nosotros, o qué es lo que, por qué, por así decirlo, un ejemplo, por qué es que nosotros no nos golpeamos cuando nos enojamos el uno al otro? ¿Por qué usted no golpea a su hermano en Cristo cuando usted se enoja con él? Cristo está en nosotros y en él también. Porque la Biblia nos dice que nos airemos, pero no pequemos. Porque nos enojamos. ¿Cuántos se enojan aquí? Porque hay temor de todos. ¿Y por qué usted tiene temor? ¿Dónde usted sabe qué quiere decir eso? ¿De dónde saca usted eso? Yo siento que Dios está conmigo y por eso no puedo hacer lo que la Biblia me dice que no lo tengo que hacer. La Biblia le dice a usted. Yes. Siento que el hermano es como Dios. Ok. You can hear God. ¿Y cómo sabes tú quién es Dios? ¿Quién te ha dicho a ti de Dios? ¿Dónde encuentras tú a Dios? En la Biblia. La Biblia, las palabras de la Biblia llegan a ser más que simplemente tinta negra en páginas blancas. ¿Por qué? Por la experiencia personal. Pero en verdad, aquí hay algo muy central en esto. Ha cambiado la vida de cada uno de ustedes. Amén. Todos hemos sido impactados por la Biblia. Doctrina bíblica es necesaria en nuestra vida. La teología es necesaria porque es el pensamiento. Pero la doctrina nos lleva más allá del pensamiento. La doctrina nos lleva a la práctica de hacer teología. Teología es el pensamiento de Dios. Doctrina es lo que nosotros, cómo interpretamos esa teología. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿qué voy a hacer? Vivirla. Leerla, obedecerla, vivirla. Si yo creo en verdad, si mi convicción es, este libro es la palabra de Dios, si mi convicción es que es la palabra de Dios, algo tiene que cambiar en mi vida, algo tiene que ser diferente. Porque no puede decir que yo simplemente diga, tremendo hermano, un libro que se escribió, le tomó 1500 años para escribirlo, más de 40 autores, diferentes países, 3 diferentes lenguajes, 1189 versículos, 34,000 versículos. Les puedo dar un montón y decir, tremendo. Pero si no hice nada, lo único con que me quedé fue con la teología de la Biblia. Tenemos que ir más allá de simplemente la teología. En su cuaderno que usted tiene, denme un segundito aquí. Okay. Wow. Yo le dejé a usted una tarea. ¿Usted se acuerda cuál es la tarea, verdad? Aprenderse el versículo. Yes. Así que cierren su Biblia. Y usted va a mirar aquí una sección, aplicando la lección. Aplicando la lección. Aquí en este párrafo, aquí en este espacio, donde dice aplicando la lección, escriba el texto de 2 Timoteo 3:16 de memoria. ¿Ah? You don't have your... Ok, ahora sí, todos juntos. A la 1, a las 2, a las 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Yo me la sabía. A fin de que el hombre de Dios... Aleluya. Ese es el 17. Ustedes les están agregando para extra credit. Pero este no es el otro. Pues yo me quedé en las mismas. 2 Timoteo 3:16. Usted le agregaron, creo, un versículo. Sí, usted le agregaron. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahorita vamos a tomar un break. No ahorita, pero cuando regresemos del break vamos a desglosar este versículo y entonces vamos a entrar a la lección del día de hoy.
Pero antes de eso, dígame, las cinco enseñanzas de los modernistas, ¿cuál es la primera? La primera enseñanza es que la Biblia no es, entonces nosotros contrarrestamos diciendo la Biblia es. Pero no podemos simplemente decir que es, ¿verdad? Porque nos pasamos todo el día, no, sí, no, que no, no, que yo digo que sí, no, que tú. Entonces, nosotros tenemos convicciones y eso las próximas 8 semanas vamos a estar hablando de esas convicciones. La ciencia, la arqueología, la cosmología y la filosofía. Ahorita vamos a hablar de eso cuando regresemos del break. Pero ese es el argumento número 1. El número 2 es que los milagros de la Biblia, acuérdense, ellos dicen no son. Entonces nosotros decimos sí son. Los milagros, así como dice. ¿Usted cree que Jonás fue tragado por una ballena, hermana? Sí, yo creo que sí. ¿Usted cree que qué se me hace? Si la Biblia lo dice, sí lo creo. Entonces, hermano, ¿tú crees de que hubo un tiempo que hubo un diluvio que fue global y no solamente fue ahí? Local. La Biblia dice que las tierras fueron cubiertas. Okay. Hermano Pablo, la Biblia dice que Dios formó el cielo y la tierra, tomó 6 días para hacerlo. ¿Cuántos días tomó entonces? 6 días. Verá que para nosotros parecen argumentos tan básicos. Pero los modernistas liberales de ese tiempo lo que decían era, ellos decían, eso no es cierto. Jonás fue tragado por una ballena. Ajá. Bueno, es cierto. Yo lo traduje del inglés al español. Es un pez. Un pez, sí, es cierto. Ahí sí. Entonces usted me tiene que haber dicho, no, pastor, no fue una ballena, fue un pez. A ver, hermano Richard, la Biblia dice que Moisés golpeó el agua y los vientos separaron el agua y el pueblo caminó en seco. Sí, es cierto. ¿Usted cree que eso sucedió así? Eso es cierto y además está comprobado con la arqueología. Ah, bueno, amén. Se han encontrado partes de las carrozas de los egipcios, de las que usaron, y parte de hasta huesos de caballo se han encontrado ahí. Exactamente donde dice que cruzaron el Mar Rojo. Amén. Cierto. La Biblia lo dice, nosotros tenemos argumentos y vamos a estar hablando de estos argumentos. El hermano trae uno de la arqueología en este momento, pero aparte de la arqueología hay más argumentos que comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Número 3 decía los modernistas, que era el número 3 que decían. Jesús nunca resucitó de los muertos. Jesús no resucitó de los muertos. Entonces ellos decían, eso es imposible porque los discípulos se le inventaron. Nosotros decimos que sí. ¿Y cómo estamos seguros que sí nosotros? ¿Cuáles son algunas razones? Porque fue visto. El hermano dice, porque fue visto. Porque se desapareció y porque no físicamente su cuerpo no está en una... Okay. Yeah, it's true. Ahora, fue visto, el cuerpo no estaba. ¿Cuáles son los argumentos acerca de la resurrección de Cristo? Vamos a estar hablando de eso también más adelante. ¿Cómo? Hay testigos que lo vieron. Pablo dice, cuando él escribe una de sus cartas, él dice, y aún hay testigos que todavía están vivos, que lo vieron. Exacto. Y muchos duermen, dice, pero muchos viven todavía. Igual que la vida de Lázaro. Resucitó. Oh, sí, Lázaro se murió después otra vez, pero sí, resucitó en ese momento. Pero sí, lo que dice el brother. Pero hay evidencias de que Jesús resucitó y fue visto. Aparte que si en verdad hubiera sido cierto, ¿verdad? Bueno, después vamos a hablar de esto, pero si los discípulos se lo hubieran robado o algo, ¿por qué sufrieron lo que sufrieron por una mentira? Por una mentira. Y fueron torturados, wow. Una cosa es que uno o dos, ¿verdad? Pero todos. Y fue porque en ellos había una certeza, una convicción que Jesús resucitó. Ellos fueron torturados, perseguidos, no por una mentira cristiana. Si usted alguna vez ha llegado a decir, pero ¿por qué nosotros somos los defensores de la fe cristiana? Usted tal vez ha pensado, es que nosotros tenemos que mantenernos puros y santos y por eso se puso. No fue por eso. Tiene que ver, pero la realidad, la verdad es de que no fue
por el modernismo, de lo que nosotros llamamos modernismo ahora, sino que fue por el modernismo teológico de ese tiempo. Nosotros tenemos convicciones fundamentalistas y nosotros creemos que Cristo es el único camino. Ahora, como les digo, para terminar esta parte, a ver si... Ese es el primer punto que vamos ahorita que regresemos, y se lo voy a dejar para que quede fermentando. Está en su cuaderno. Todo lo concerniente a la Biblia y su origen se basa en un gran dato, como se enseña en 2 de Timoteo 3:16. Todo lo concerniente a la Biblia y su origen se basa en un gran dato. ¿Y qué es lo que dice 2 de Timoteo 3:16? Toda escritura inspirada por Dios Es útil para conseguir, para redarguir y corregir, para instruir la justicia. para corregir y instruir en justicia. Amén. Todo lo concerniente a la Biblia y su origen se basa en un gran dato. ¿Cuál es ese dato? ¿Cuál es? La Biblia. Es un dato. Ahí hay un dato. Inspirado. Toda la escritura es Inspirada inspirada. Toda la escritura. Ese es el gran dato de 2 Timoteo 3:16. Amén. Son las 7:35. Vamos a tomar un break acá de 10 minutos. Vamos a regresar a las 7:45. Vayan al baño, hagan notas, estírense un poquito. Ya tenemos un poquito más de una hora acá. Y ahorita regresamos con la segunda parte, con la lección de hoy, en verdad. Porque todo esto ha sido la introducción a la lección de hoy.